buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a dar cierre a nuestra clase, a la materia, y vamos a cerrar la guía número 6. Esta fue la última pregunta que vimos. Ya la contestamos, ya vimos ese video también. Perdón, Salud. gracias. Ya vimos este video también y dijimos que era en todos los aspectos donde nos afectaba el cambio climático. Les recuerdo que todos los materiales que utilizamos en nuestras clases no son de nuestra autoría, no son de mi autoría, pero estaban en YouTube y en Google y los utilizamos para fines pedagógicos. Vámonos a la pregunta 16. Dice, ¿por qué es importante distinguir la expresión ideológica del autor en un material consultado en cualquier referencia bibliográfica o página web? ¿Para qué nos servirá ir a buscar? A ver, ¿en qué página estaba? A ver, ¿quién lo dijo? ¿Puede ser la D? La C, genera una visión propia, pero en este caso es la expresión ideológica de la persona. A ver, ¿quién era? Marx. Ok, Carlos Marx, ¿qué hacía? Bueno, él hablaba sobre el comunismo, pero también hablaba sobre la diferencia de las clases sociales, también hablaba de la religión, que decía que era el opio de la humanidad. Entonces hay que ver la perspectiva desde donde escribió la persona, a lo mejor sus vivencias, a lo mejor todo lo que tuvo como experiencia de vida para poder dar una opinión sobre algo. José, responsable de una dirección de Secretaría de Turismo, está encargado de producir un boletín informativo sobre los aspectos ambientales y su relación en las actividades turísticas, así como noticias sobre las nuevas leyes ambientales y turísticas, avisos relacionados con el sector y anuncios clasificados. ¿Cuál de las siguientes características es correcta con relación a la elección de este tipo de material informativo? También se vale decir no sé y no importa, está bien. Ahí les va. Se debe publicar en forma periódica y tener una vigencia. ¿Por qué una vigencia? Porque las leyes cambian. Conforme va pasando el tiempo, las leyes van cambiando. Por ejemplo, en las ruinas de Uxmal, allá en Mérida, antes podías subirte a la pirámide del adivino, pero conforme han ido pasando los años y ha habido más erosión, pues la pirámide ya no es segura y entonces ya no se pueden subir. Entonces, por eso es que tiene que estar muy actualizada. En la Ciudad de México, en Teotihuacán, está la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna es más pequeña que la del Sol y la del Sol es más vieja. Entonces, la del Sol puede subir hasta cierta parte, pero ya para arriba ya no. La pirámide de la Luna sí puede subir toda, al menos hasta hace 10 años sucedía eso. Analice el siguiente texto de opinión. En el ejercicio del voto, de los cambios a la ley electoral y a la realización de campañas políticas competidas en México, se ha dado paso a un proceso trascendental de transformación de las principales variables o condiciones políticas orientado a concretar niveles aceptables de gobernabilidad. No se trata de una gobernabilidad sin compromiso, sino la sustitución de un modelo de predominio en el pasado por un nuevo modelo de gran potencia democrático que México está en proceso de consolidar. De acuerdo al anterior, el ejercicio efectivo de la democracia debe implicar ¿cuáles de estas cuatro? ¿O cuál de estas cuatro? La 3. La A, la posibilidad de una participación ciudadana directa y mediatizada en las decisiones públicas de carácter social nacional, cosa que todavía no existe. ¿Por qué? Porque principalmente porque los ciudadanos no participamos, ¿eh? Ahora que fue las votaciones del Poder Judicial, cada quien era libre de votar por quien quisiera,
pero hubo un abstencionismo impresionante, aunque en el gobierno federal dicen que fue un éxito. El desenvolvimiento económico en el Japón, China y en varios países, supongo yo. La cuenca del Pacífico, incluyendo Corea del Sur, Singapur, Taiwán, a un desarrollo que representa uno de los escenarios más, no sé qué, mundo en este momento y en el futuro. Conforme a este texto, ¿cuál es el significado de la globalización? Me choca que corten los textos. ¿Cuál es el significado de la globalización? La 4. La 3. Todas las actividades económicas de los países están íntimamente interrelacionadas. Eso es la globalización. Lo que a nosotros, Andrea Legarreta dijo que no nos afectaba si subía o bajaba el dólar. Eso dijo ella. Ajá. Pero la realidad es que efectivamente nos afecta la economía de otros países, las culturas de otros países, nos afecta directamente a nosotros precisamente por este tema de la globalización. Todo lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta a todos. Por ejemplo, vieron que hubo un terremoto en unas islas cerca de Rusia. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí. Y hubo un Sí. terremoto de más de 8 grados, ¿no? Y decían que era probable que llegara un tsunami a las costas del Pacífico. Y por ahí mi marido y yo vimos un video en Facebook que era como una simulación de cómo iba avanzando el agua y cómo llegaba hasta las costas del Pacífico. Y aunque no, entre más lejos estaba la Tierra, pues obviamente iba disminuyendo porque al momento de ser una onda mecánica, a través del medio del agua se va disminuyendo la intensidad con la que va. Pero desde Alaska había alerta de tsunami, toda la costa. Lo mismo sucede con la economía. Lo que sucede en otro país, en la caída de la bolsa, en el Wall Street, por ejemplo. Yo sé que a ustedes sí les tocó la caída de las Torres Gemelas. A raíz de la caída de las Torres Gemelas, la economía de Estados Unidos fue otra y la economía mundial fue otra. Entonces, claro que nos afecta a Andrea Legarreta. Se plantea un proyecto para analizar los diferentes movimientos sociales urbanos que se han desarrollado a partir de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el enfoque para realizar este estudio? Justifica tu respuesta. Tendríamos que analizarlo de manera económica, geográfica, política o social. Social. Político. Debido a que hay un trasfondo político de la sociedad ante determinados partidos. Por desgracia, en México tenemos una cultura de que la gente no vota por el gobierno, no vota por el tipo de personas, vota por el partido. Hace muchos años el PRI duró muchos años en el poder y la gente se casaba con las ideologías del PRI, no porque fueran buenas, sino porque decía, si te metes al PRI, agarras hueso. Y lo mismo pasaba con Morena. Se estableció un plan de trabajo de 21 días, la gráfica que tenemos aquí, en una universidad para aumentar el dominio de herramientas tecnológicas en los estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados. A partir de los resultados presentados en la gráfica, identifica la aseveración que no coincide con los datos. A ver, ¿cuál de estas 4 no es la información que nos da esa gráfica? El dominio de la tecnología inicial de hombres y mujeres se duplicó al término del proyecto. No se duplicó, salió más allá, ¿no? Más allá del doble. Bueno, en realidad la gráfica tampoco es como tan legible, ¿no? Te piden que propongas un esquema de trabajo para demostrar tus competencias de aprendizaje del módulo de lenguaje en la relación con el mundo. Con relación a la explicación de los fenómenos del niño y la niña, estos son fenómenos climatológicos.
con la perspectiva interdisciplinar. De acuerdo con lo estudiado en este módulo, ¿cuál opción contiene la mejor combinación de elementos para realizar la demostración solicitada? Los elementos los tienen ustedes, ¿verdad? Si lo leemos, Sí. Por favor, ¿cuál es el 1, el 2 y el 6? el 1. Realizar una encuesta con una muestra donde explore la opinión de las personas respecto a su información sobre estos fenómenos. La 2 y la 6, dijo. Por favor. La 2. Producir un ensayo sobre ambos fenómenos naturales indicando el impacto que tienen en las personas que viven en una zona costera y en su comparación contra los que viven en zonas de montañas. Y la 6. Por fin. Realizar una búsqueda en biblioteca o en internet acerca de la interpretación climática, geofísica, social que originan los fenómenos. Sí, porque estamos hablando precisamente, gracias, de los dos fenómenos climatológicos que le pegan mucho en cuestiones de huracanes. Aquí está. Relaciona los enunciados con el concepto que se refiere a propiedades textuales. Apóyate en el cuadro que se proporciona a continuación. Marcas discursivas, adecuación, elementos paralingüísticos. Se refiere a las formas de un texto persuasivo, que un texto persuasivo, puede adoptar como exposición, descripción, narrativa y argumentación. Se trata de propiedades de carácter visual y no lingüístico cuyo propósito es apoyar o ilustrar el contenido de las notas. Permite usar el lenguaje exacto de acuerdo al tipo de lectura a quien se dirige el mensaje y su situación comunicativa. Facilita el uso adecuado de los recursos lingüísticos para dar seguimiento a las ideas, conceptos o textos expuestos. No sé. Gracias, me encanta escuchar esa pregunta, esa respuesta porque efectivamente hacemos más. A mí se me complica un chorro, profe, esta materia, como que el analizar no es para mí. Puedo estar leyendo así y como que quiero entenderlo así, no me entra. No Mira, sé por qué. marcas, adecuaciones y ejemplos paralingüísticos. ¿Sí? Dice el inciso A, la uno es marcas. Vámonos para acá. Se refiere a las formas de un texto persuasivo. Puede adoptar como exposición, descripción, narrativa y argumentación. Esas son las marcas. Luego A la las formas adecuación. del texto. Ajá, la adecuación es el 3. Permite usar el lenguaje exacto porque lo vas a adecuar acuerdo al tipo, lectura, a quien se dirige el mensaje y su situación comunicativa. Hay personas que carecen de lenguaje, por ejemplo, los mayas fueron conquistados, bueno, fueron conquistados a la fuerza y el lenguaje español llegó a invadir su dialecto. Entonces, medio aprendieron el español y todavía en pleno siglo XXI no saben hablar bien el español la gran mayoría de los nativos mayas. Los elementos paralingüísticos es el 2. Y dice, se trata de propiedades de carácter visual y no lingüístico, por eso se llama paralingüístico, cuyo propósito es apoyar o ilustrar el contenido de las notas. ¿Qué dice acá? Un signo paralingüístico es un tipo de signo no verbal que se produce con movimientos del cuerpo o sonidos y que complementa la transmisión verbal de la información. Por ejemplo, la risa o el carraspeo. Para evaluar el contenido de un trabajo, conviene utilizar una técnica que facilite diversos elementos que integran el texto como coherencia, relevancia, desarrollo, conclusión, entre otros aspectos. ¿Cuál es la técnica que debe aplicarse de acuerdo con la formación de este módulo? Se llama lista de cotejo. Y es la respuesta 1. Dice, realizar una valoración con una guía de cotejo o lista de cotejo, identificando cada punto solicitado y la forma en que se desarrolla el contenido del texto. Por ahí se acuerdan que yo les platiqué que cuando hice la tesis
de la carrera decía, tiene que llevar portada, tiene que llevar un índice, tiene que llevar una introducción, tiene que llevar un cuerpo, tiene que llevar así como todos los puntos, y nada más teníamos que ir como marcando los que ya habíamos hecho. Esa es la lista de cotejo. Estás estudiando los textos requeridos por el programa de este módulo, para lo cual debes desarrollar tu comprensión lectora. ¿Qué estrategias son las más adecuadas para que logres este propósito? ¿Qué harían? A ver. La 2. Hacer una primera lectura y preparar un resumen partiendo de la utilización de fichas. Ojo, chicos, la próxima, si mal no recuerdo, el domingo es su examen, ¿no? Sí. Ok. Bueno, el domingo es su examen. Y ahorita por eso siempre les pregunto, ¿cómo les fue? ¿Qué tanto han estudiado? Y no sé qué, y ahí dale la maestra con que estudie. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos el tiempo para poder hacer esto. La comprensión lectora no es algo que yo le hable y vámonos. Es hacer pausas, es volver a leer. A ver, no le entendí, me regreso al párrafo, está muy largo. ¿Qué criterios se deben seguir para garantizar la confiabilidad de fuentes o referencias electrónicas? Orden de sitios especializados, no deben de ser antiguos u obsoletos, no deben permitir la edición de los lectores, debe acreditar la identidad del autor. Características que debe poseer un folleto. Imágenes explicativas. ¿Por qué? Porque si te dan un folleto que tiene puro texto, dices, ay, qué flojera, no lo lees. Pero si tiene imágenes, flechitas, dices, a ver, vamos viendo el esquema de qué se trata, ¿no? Más los que somos bien visuales. Hechos y opiniones y los títulos y subtítulos atractivos. Tienen que llamar tu atención. El folleto es un documento impreso en papel que tiene como objetivo divulgar o publicar cierta información. Es decir, los folletos son herramientas que permiten enseñar y transmitir datos específicos. No deben de ser muy extensos tampoco. Un renombrado político menciona en un discurso: estamos en una sociedad plural con actores divergentes en un solo objetivo, la patria. Las partes económicas, políticas e ideológicas no se pueden entender aisladamente, sino en su conjunto. ¿Cuál opción contiene la mejor síntesis de la afirmación anterior? Entre los hechos sociales hay una interrelación dialéctico. ¿Qué significa la dialéctica? Es la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la conformación de argumentos contrarios entre sí. Características primarias de los textos: el tiempo y el espacio, los autores históricos y las fuentes. La importancia que para el estudio de la historia desarrollen la capacidad de situar en su contexto los hechos del pasado, lo cual lo posibilita a su vez para conocer que los hechos reflejan los acontecimientos económicos, sociales y culturales en este momento. Se denomina el mundo social, económico, político y que se desenvuelven los historiadores al momento de redactar su historia. Se llama producción. ¿Deseas hacer una consulta de tu Cardex informándote en la biblioteca para localizar el libro de Historia Universal Sánchez, pero desconoces la localización? ¿Cuál de las opciones muestra
el llenado que probablemente permitirá localizar el libro, no hay otro. Esa es la única opción que tenemos, ¿no? El autor, el título, la localización, la editorial, eso es lo que necesitamos. Esa tal cual es la respuesta. Tipos de conjunciones. Después de todo al mismo tiempo, pero en conclusión, en resumen, por lo tanto, después de, antes de, inmediatamente. La 3. La 1 es la A, la 2 es la B y la 3 es la C. Después de, al mismo tiempo, estos de aquí son de unión. De conclusión es de síntesis porque estamos concluyendo ya. Y de tiempo es cuando vamos dando las secuencias. Qué rápido. Y acuérdense que con este ya le habíamos avanzado. Ahora nos vamos a ir a las 7. Esta sí está larguita porque tiene chorro mil. Pero vamos a tratar de irnos rapidito. Para que alguien que anda desvelado se eche una jetita antes de la siguiente clase. Ay, jamás tengo que lavar. Me olvida, Alonso, que los lunes es de lavar, es cierto. Yo por eso la vi ayer. No, pues era ayer, pero pues se atravesó lo otro y pues ya no. Se le dio prioridad. Sí. Se le dio prioridad a lo otro. Sí, claro, hay que darle trámite a lo otro. Completa el siguiente enunciado con la información que corresponda. En un texto narrativo existen diversas particularidades lingüísticas, entre las que se puede citar los verbos de acción, las marcas lingüísticas y los conectores temporales. Luego, mientras tanto, después, desde entonces, más tarde, finalmente. Conectores temporales, no porque no estén siempre, sino porque son del tiempo. Según los historiadores, ¿en qué momento es preferible hacer la interpretación de un suceso histórico? ¿De inmediato o tiempo después? Pues. Porque se tiene más elementos para ser interpretados. Si en ese momento queremos analizar el suceso, podemos actuar y responder al suceso. Sin embargo, si queremos contarlo, tenemos que ver qué más pasó, ¿no? En el Aparte chisme. porque es un suceso histórico, ¿no? Es algo que ya pasó, ya fue. Ya fue. Pero hay que tener como todos los argumentos, pues, por esto, por el otro, ya se hizo una investigación, ya se, no sé, por ejemplo, las noticias a veces nos las cuentan en el momento, pero no sabemos mucho. Y ya después, cuando la fiscalía interviene, cuando ya se vieron cámaras, cuando ya, mira, es que sucedió esto, ya vemos como un contexto más amplio. ¿Cuál es el tratado celebrado por varios países con el propósito de generar medidas que desaceleren el cambio climático? Se llama Protocolo de Kioto. Kioto. ¿Qué es Kioto? Alguna ciudad de por allá de Chino. Así es, por allá alguna ciudad o algún país. las Chinas, dijo Eso era aquella. Japón. ¿Cuál de los siguientes sucesos no corresponde a un fenómeno natural? Que no sea fenómeno natural. ¿Cuál es? ¿El A o el B? La B. La marea negra. Porque se produce como resultado del derrame del petróleo. ¿Por qué se derrama el petróleo? Porque se perfora el subsuelo. ¿Y quién perfora el subsuelo? El ser humano. De acuerdo a la lectura anterior, el Congreso aprueba el bachillerato obligatorio en México. ¿Se acuerdan que lo leímos ese? Contesta lo siguiente: ¿qué tipo de descripción del acontecimiento utiliza? ¿Informativo o expresivo? Informativo. Informativo. Porque nos estaban contando, si ustedes se acuerdan de este texto, nos estaban contando que la preparatoria ya iba a ser obligatoria, ¿por qué? ¿A partir de cuándo?
De las siguientes actividades, elige las que te permiten desarrollar actitudes positivas dentro del módulo lenguaje en la relación del hombre con el mundo y sus aplicaciones en la vida cotidiana. La D. La C. El 2 no va, ¿eh? Yo ahorita que lo estaba leyendo dije el 2 no hay. Elaborar un listado sobre las nociones de base para estudiarlas después. No necesitamos estudiarlas. Pero sí necesitamos plantearnos problemas y casos, producir resúmenes que integren el conocimiento, que es lo que yo les digo. Ya estudiamos todo, o hay que resumir, hay que hacer anotaciones. Desarrollar modelos de sistematización del conocimiento, de qué manera aprendes tú. Y por último, el 8, que es desarrollar el juicio crítico. Ver dónde sí nos da la lógica y dónde no. ¿Qué cronografía tiene la noticia? Acomoda los datos según el orden del suceso. Eso también tiene que ver con lo del que la prepa es obligatoria. ¿Por dónde se empieza? ¿Por la reforma había sido aprobada por los diputados en 2010 o el Congreso de México dio su aprobación definitiva en el 2011? El 2010. El del 2010, entonces empezamos con el 4. Descartamos A y B. Vamos a ver los siguientes puntos. El Congreso de México dio su aprobación definitiva en 2011 o la Cámara de Diputados avaló con 357 votos a favor. La 2. La 2, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. La- Ay, acá me parece que la sé. Tungi, lungi, lungi. ¿Cuál fue entonces? La sé. La C. La Sí, C. sí. Pero sí, se supone que primero la Cámara de Diputados y luego la Cámara Alta. En secuencia sería así, ¿no? Ajá. Pero aquí dice que es la C, nos vamos a quedar con la respuesta C. Lee el siguiente fragmento tomado y adaptado de un libro de texto del módulo y responde las preguntas que aparecen a continuación. El amor en las redes sociales. Delicada, detallista, amorosa con los animales, divertida, inteligente y con gusto por viajar. La que suscribe estas cualidades es una mujer interesada en conocer personas y, si hay suerte, encontrar en el ciberespacio su media naranja. Como ella, miles de personas en su mundo ingresan diariamente a diversas redes sociales para crear su perfil y establecer contacto con usuarios de otros lugares, ya sea para concertar una cita casual, sexual o crear una relación amistosa o de pareja. Con la llegada de las redes sociales y la popularidad adquirida por Internet, millones de personas en el mundo están en búsqueda del amor, adaptándose a nuevas herramientas para conseguirlo, ya sea a través de emails, poemas, canciones, videos, tarjetas visuales, podcasts, entre otros. El amor, el ligue y el flirteo utilizan nuevas herramientas y toda persona puede expresarse y mantenerse en contacto, compartir noticias, divertirse, jugar y sobre todo conocer a otra persona. El mundo del ciberespacio provee el usuario de una máscara atrás del monitor. Ya no existe espacio para los tímidos. Se amplían las posibilidades. Recientes estudios demuestran que la gente sociable en el mundo real también tiene más contacto en páginas virtuales. Por ello, distintos usuarios inundan las redes sociales, fortalecen y amplían sus amistades o contactos profesionales. ¿Qué tipo de modo discursivo emplea el autor? ¿Descriptivo o narrativo? Descriptivo. 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 ¿Por qué? Porque desarrolla ideas o trata de dar una visión de las formas afectivas. Que trata de ver una idea de las formas afectivas. Que dice Trata de dar amor. una visión de las formas afectivas de relacionarse a través de la Internet. Brevario cultural, yo conocí a mi marido por Facebook. 4 años. Puede afirmarse que la información presentada por el autor es en la actualidad. Justifica tu respuesta. ¿Sí será presentada en la actualidad o no? ¿Qué opinan? Estamos hablando del texto anterior, ¿eh? Ah, ok.
La información presentada por el autor, ¿es en la actualidad? ¿Sí o no? Sí, ¿Por Sí, qué? sí, porque detalla las formas vigentes para comunicarse. But of course. Y establecer relaciones sociales en la actualidad. ¿Cuál es la postura del autor sobre las relaciones sociales a través del Internet? Se me pasó la otra, profe. ¿Cuál era ¿Pero en qué? Ahí está la D. la D? Ajá. Pensé que yo me había Gracias. brincado una. Ujú. ¿Cuál es La la postura C, del autor sobre las relaciones sociales? la C yo pienso. Opina que las redes sociales ayudan a los niños a establecer relaciones afectivas. De eso habla el texto, sí lo dice. Pero la respuesta dice, muestra con datos y hechos que cada día aumenta entre la gente el uso de la Internet para establecer contacto. ¿Qué diferencia entre la B y la C? La C te habla de un punto específico del texto, pero la B amplía en general de qué está hablando. Relaciona los tipos de estrategias didácticas de la columna de la derecha con su definición, esquema, síntesis o resumen. Ahí les va. Esquema. Enlistar los elementos principales en una matriz de información. La 1 es la D. La 2, síntesis. Expresar con sus propias palabras las ideas principales del texto. Y la 3 es la A. Resumen. Recabar las ideas principales de un texto en forma breve. Se te pide preparar el tema La política mexicana con base en el texto Los vecinos distantes de 397 páginas, cuyo autor es Alan Reading. Editado en Barcelona por la editorial Cátedra en 2007, la referencia que necesitas está contenida en la página 10. ¿Cuál de las dos utilizas? ¿La primera o la segunda? La primera. Siempre se tiene que poner el apellido del autor y luego su nombre. El título de la obra, en dónde fue editado, en qué año, en qué lugar, perdón, en qué editorial, en qué año y el número de la página en donde viene. Así es como se cita. Y el tema del que vas a hablar se llama pues, la política mexicana. Señala cuáles son las aseveraciones verdaderas que explican las diferencias entre el texto científico y el texto social. La 1, la 2 y la 3. El texto científico sustenta sus juicios de valor en la presentación de datos. El social se apoya en la interpretación del autor. El texto social utiliza un lenguaje coloquial o común, el científico un lenguaje técnico y formal. El texto científico utiliza más recursos gráficos que un texto social para describir o esquematizar su contenido. A continuación se te presenta una ficha. Indica a qué tipo corresponde y qué información le falta especificar. El Cid en la época. El penúltimo cantar, Gesta Español. Es el poema del mío Cid. Este género se desarrolló durante los siglos V y 10, 14. El serio carácter castellano no permitía divulgaciones. Se me fue el rollo con ese número romano. Dije 10 más 4 años y ya. ¿Qué será una fecha técnica? Una fecha de resumen referencia, una técnica referencia o una fecha de resumen de autor. No hemos visto los tipos. Es la ficha de resumen referencia. ¿Cómo realizas tus reportes escritos? Ya sea un informe, reporte o tarea en general. Imagínense que ustedes les piden que hagan un reporte de su chamba en la empresa. En la Defines 1. previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. Es una expresión ideológica o textual la que presentan las ideas del autor con respecto a la temática que se está abordando, lo que va a determinar si piensa de manera positiva o negativa de aquello que se habla. Si se presentan las ideas, será una expresión ideológica o textual.
Ideológico. porque viene de las ideas. Diseño del proyecto de investigación. El tema, la delimitación, los objetivos y el esquema. El 1, ¿cuál será? ¿La C o la D? Tema. ¿Es el hilo conductor de lo que se va a investigar o permite tener más exactitud en lo que se quiere saber y evitar desviarse hacia otro tema? La 2 puede ser la D o la B. La 2 permite tener más exactitud en lo que la delimitación, en lo que se quiere saber y evitar desviarse hacia otro tema, o es la organización interna del texto en el estándar de los temas y subtemas. En él estarán, perdón. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿La A o la B? La A. La A. Los objetivos deben iniciar con un verbo infinito, estar en forma afirmativa y no a manera de pregunta. Son de tipo general o específico. Y por último, el esquema es la organización interna del texto. En él estarán los temas y subtemas, que es el índice. Los elementos de transición son las palabras o frases que se colocan al principio de una oración para indicar su relación con la oración que les precede o la anterior. Las palabras que más se utilizan para cumplir con esta función son las Funciones. conjunciones. Muy bien. Según lo estudiado en tu libro de texto, ¿cuáles son los momentos de la escritura? Preescritura, la escritura y la posescritura. La pre es el vacío de las ideas. Esta es el inciso B porque es como más general que el borrador, la corrección y la revisión. Sí son parte, pero no abarcan todo. Pues vienen siendo similar, ¿no? El borrador, la estructura. Lo que pasa es que en la preescritura es más allá del borrador. Por ejemplo, todo el proceso de la preescritura es desde que bajan las ideas, ¿de qué quiero hablar? Y luego le vas dando más o menos un orden, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y luego haces el borrador. O sea, el borrador es parte de la preescritura, pero la preescritura es más grande y el borrador es más chiquito. No sé si me expliqué. Sí. ¿Sí? Y luego la corrección, efectivamente. La escritura es cuando ya escribes todo tu texto y luego lo revisas y dices, ah, caray, déjame corregir. Pero va dentro de la escritura. Y la posescritura es cuando ya le pones los adornos. Por ejemplo, cuando lo hacemos en Word, que si la letra más grande, que si de otro tipo, que si chuequita, que si, ¿sí? La edición. Esa sería la posescritura. ¿Qué palabra significa tomar una postura, refutarla por medio de razonamientos, donde el individuo o lector reflexiona acerca de las consideraciones? ¿Será persuadir, argumentar o la razón? Razonar. ¿no? El ¿Hacer? argumentar. Significa tomar una postura. Argumentar no, es que yo lo vi porque estamos argumentando, estamos como sustentando el tomar la postura que yo estoy tomando sobre cualquier tema de los que estamos hablando. ¿Cuáles son las partes que conforman el desarrollo de un texto? La razón principal que apoya la opinión y las ideas que dan evidencia de tu opinión. Esas ideas que dan evidencia de tu opinión son las investigaciones previas que hacemos. Ah, es que fulanito de tal ya habló de este tema. En tal libro, en tal escrito, en tal documento, en tal artículo. Referenciamos. Se consideran textos que proveen información para el estudio de un conocimiento histórico. ¿Cuál creen ustedes que sea? Conocimiento histórico.
La C, noticias, reportajes, enciclopedias y almanaques. ¿Qué es un almanaque? Ya ni se usa esa palabra, ¿verdad? Calendario. Así es. Como Pero como calendario. con datos históricos, de aquí pasó esto, acá pasó el otro. ¿Cómo se llaman esas? Las efemérides, Efemérides. algo así ¿Te que. acuerdan cuando decíamos las efemérides de la semana? Completa el siguiente Sí. párrafo. La antropóloga mexicana G. Delgado define al como una construcción intelectual hipotética del historiador a partir del análisis de los datos de la realidad cultural que obtiene de fuentes consultadas. El hito, el hecho histórico o el contexto. ¿Qué es hito para empezar? El hito es un boom de noticia. Mira, déjame te digo exactamente el significado de hito. Dice aquí, tal cual la traducción en el diccionario dice, unido, inmediato, firme, algo que se establece. Y un hito histórico. Un hito histórico es un evento o momento significativo que marca un punto de reflexión o un cambio importante en la historia de una persona, lugar, sociedad o cultura. Es como un hecho, es como un boom. Pero aquí estamos hablando de un hecho histórico. La B. Ajá. Un hecho histórico diferente de un hito histórico. Por ejemplo, un hecho histórico, podemos decir como, no sé, después de muchos años de gobierno del PRI, gobierna el PAN, ¿no? A nivel nacional. Eso es un hecho histórico. Pero un hito es, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, donde a partir de ahí hubo una diferencia muy grande en la historia. O también, por ejemplo, la unión de las dos Chinas. O la caída de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, son como eventos históricos, hechos históricos, pero el hito es así como, wow, o sea, a partir de este momento cambió muchísimo el rumbo de la historia o el rumbo del país, el rumbo del mundo. En historia se denomina, ¿qué cosa? A una posición persuasiva sobre un hecho o idea y que está respaldada por una evidencia. Si está respaldada por una evidencia, estamos hablando de una postura. Es la posición, es tu postura que trata de persuadir, pero está respaldado por algo. De los siguientes textos científicos, identifica si son tecnológicos o didácticos. El primero ya sabemos que es didáctico, el segundo es tecnológico. ¿Dónde está la diferencia en el tercero? Vamos a irnos a ver el tercero. Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto. La presión se define como una fuerza aplicada en una unidad de área, es decir, una fuerza dividida por el área, es decir, se repite, perdón, sobre la que se distribuye y la fórmula es igual a fuerza entre área. Ahí se distribuye la fuerza. La presión es igual a fuerza entre área. ¿Qué será? ¿Tecnológico o didáctico? El tercero. Tecnológico. ¿Por qué es didáctico? Porque a pesar de que habla de la física, solo nos está enseñando qué es. ¿Cuál fue meta para este? Fíjense la diferencia con el 2. Dice, la atmósfera terrestre está compuesta por una mezcla de gases cuya composición porcentual de volumen es de aproximadamente 78% de nitrógeno. Aquí nos está dando datos que son ahora sí que más tecnológicos, pues nos habla de atmósfera, nos habla de temperatura, nos habla de porcentaje de gases.
por eso es técnico. Y el didáctico simplemente nos enseña qué es. ¿Sí me explico la diferencia, chicos, o no? Gloria tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre textos históricos. Quien dé una respuesta correcta a la pregunta de Gloria. Jonás tiene la respuesta correcta. ¿Tiene usted la secuencia de las respuestas o no viene ninguna? En la 26. Sí vienen las secuencias, pero se me hace que casi no se notan, ¿verdad? Bueno, pero de estas, Jonás tiene la respuesta. Esta es la secuencia de un diálogo. ¿Quién dio la respuesta correcta a la pregunta de Edna? Berta tiene la respuesta correcta. Ah, sí está subrayada. Está, Sí, ajá, sí sale. ¿Sí? encerrado. Muy bien. Chicos, el día de hoy nos echamos la clase súper rápida. No puede ser. Si quieren, le damos otro refresh. No, está bien, está bien. Para que vayas a echar tu lavadora decentemente. Ay, sí. No se me vayan, chicos, porque no les pasé lista. Déjenme pasarles lista, por favor, antes de que otra cosa suceda. Ay. Maestra, ya tomó la foto, ¿verdad? Ya, la foto sí. La foto es nada más para avisar que sí se conectaron y que estamos trabajando. Voy a pasar la lista. Graciela García. Isabel Velarde Ávila. Presente. Ismael Nájera. Presente. Ismael Reyes. Presente. Itzia Guadalupe. Itzia Noemí. Itzia Noemí no está. Yasmín Saraí. Presente, profe. Gracias. Jessica Jaisna. Presente. Jesús Eduardo Álvarez. Siempre no ha venido en todas las clases. Jorge Alonso Nolasco. Ay, presente. Jorge Pérez. Presente. Jorge Luis, ¿estás? Sí, aquí se... Oye, Jorge, te tengo con falta 2 fines de semana. Digo, 2 lunes, perdón. Es que la semana pasada tuve que acompañar a mi pareja al seguro y no alcancé a regresar. Ah, ok. José Heriberto Orduño Durán. Nunca vino. José Valdés Gallardo. Joseph Pierre, él ya me avisó que no venía. Juan Carlos Salva Tapia. Presente. Carla María del Rosario Cabrera. Presente. Mira la sección de Presente. Carla Yadira. Presente. Thank you. Carla Jenice. Presente. Gracias. Carla Zuleima. Nobody. Casey. Nobody. Leticia Isabel González. Presente. Linda Cassandra. Presente, maestra. Gracias. María Silvestre, no ha venido. Reina Guadalupe Torres. Tampoco vino. Juan Guillermo Terrones, nunca vino. Teresita de Jesús Mesa. Presente. Jessica Luis y listo. Muy bien, chicos, miren. Ay, déjenme parar el video porque los hace bien pesado.